En lo que respecta al tema de pérdidas secundarias, se tiene un ejemplo en los apuntes del curso, el cual ya está resuelto y ustedes lo pueden revisar con calma. Vamos a tener también este ejercicio, que es el que voy a resolver para que quede el tema comprendido. En este ejemplo tenemos lo que sería la instalación de una bomba centrífuga con dos codos de 90 grados y radio de vuelta de 37.5 milímetros. El manómetro situado a la salida indica una presión de 5.5 bar y se tiene además 500 metros de tramos rectos de tubería de hierro galvanizado. La tubería de aspiración se considera muy corta y se puede despreciar. El rendimiento total de la bomba es de 0.75 y la bomba gira a 1490 revoluciones por minuto, impulsando un caudal de agua a 20 grados Celsius de 300 litros sobre minuto. Se nos pide calcular la potencia comunicada por la bomba a la corriente, la potencia de accionamiento, el par de accionamiento y la presión que hay en el punto B. Muy bien, entonces vamos a comenzar este problema indicando nuestros puntos de interés. En este caso, tenemos un punto sobre la superficie del líquido, el punto A, un punto donde tenemos la medida del manómetro y el punto B, que es el que nos interesa al final. Muy bien, entonces, como siempre, pues vamos a determinar las características en cada uno de ellos. Presión en A, altura en A, velocidad en A, presión en S, altura en S, velocidad en S, presión en B, altura en B y velocidad en B. Muy bien, notamos que la presión en A es la presión atmosférica, por lo que es 0. Vamos a poner la Z de referencia al nivel del punto A, por lo que ZA va a ser 0. Y la velocidad de A es bastante pequeña, por lo que será aproximadamente 0. En el punto S conozco la presión, se me indica que es de 5.5 bar o 5.5 por 10 a la 5 pascales. La altura en S es de 0.5 metros y la velocidad en S es desconocida. La presión en B no la conocemos, la altura en B son 24 metros y la velocidad en B será la misma que en S, pero tampoco la conocemos. ¿Sale? Sabemos que son las mismas velocidades porque la tubería tiene el mismo diámetro tanto en B como en S. Entonces vamos a agregar eso aquí. Vamos a agregar que la velocidad de B es igual a la velocidad de S. Muy bien, en cuanto a los datos, vamos a escribirlos. Tenemos dos codos de 90 grados y esos codos de 90 grados tienen un radio de vuelta de 37.5 milímetros y un diámetro de 75 milímetros, dado que es el mismo diámetro de la tubería. Por lo tanto, R sobre D es igual a 0.5 y si nosotros revisamos de la figura F65, esto nos arroja que el factor de pérdida Z es de 0.25 por cada codo. ¿Sale? Esto lo vamos a ocupar más adelante para calcular las pérdidas secundarias. Recuerden de la tabla
o figura F65. De ahí sacamos eso. Muy bien. Luego, siguiendo con los datos, tenemos una longitud de tubería en total de 500 metros. Usamos el total porque todas las tubos son del mismo diámetro, si no tendríamos que calcular cada sección de tubería. Entonces, L vale 500 metros y como ya dijimos, el diámetro es de 75 milímetros. Aquí lo voy a poner en metros, 0.075 metros. Muy bien. También tenemos en los datos que se trata de tramos de tubería de hierro galvanizado. Entonces, por ser hierro galvanizado, vamos a tener una cierta rugosidad. De la tabla T13 tenemos nosotros que para hierro galvanizado la rugosidad es de 0.15 a 0.20. Muy bien, entonces hay que seleccionar una rugosidad apropiada según las condiciones de nuestra tubería. Aquí, para ser un poquito extremos, vamos a utilizar K de 0.2 milímetros. Entonces, hay que tener cuidado de seleccionar apropiadamente. Siendo conservadores, buscamos este valor. Entonces, una vez que tenemos estos datos, continuamos revisando el problema. Ya tenemos lo de los codos, ya tenemos lo de los tramos rectos de tubería. Entonces, lo único que me falta de datos es que el rendimiento de la bomba es de 0.75. Vamos a poner eso por acá. Rendimiento de bomba es de 0.75. Esta es una característica que nosotros deberíamos saber de la tabla característica de la bomba. Gira a 1490 RPM. Entonces vamos a poner aquí que la velocidad es de 1490 revoluciones por minuto. Esto tal vez lo queramos convertir a radian sobre segundo por 2pi sobre 60. Ya lo convertimos de RPM a radian sobre segundo. Entonces, esto es 156.03 radian sobre segundo. Y dice que impulsa agua a 20 grados Celsius. Bueno, ese es otro dato. Vamos a ver. Agua a 20 grados Celsius. Ahí de nuestra tabla de propiedades del agua, nosotros obtenemos que ρ es 998.2 kilogramos sobre metro cúbico y que la viscosidad cinemática es de 1.0038 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Estas propiedades de nuestra tabla 8. Muy bien.
Por último, tenemos el dato de que se impulsa un caudal de 300 litros por minuto. Vamos a ponerlo aquí. Caudal es igual a 300 litros sobre minuto, lo que sería lo mismo que 0.300 entre 60. 0.005 metros cúbicos sobre segundo. Muy bien, pues ya con eso tenemos el planteamiento de los datos y de lo que conocemos en nuestros puntos de interés. Voy a comenzar con el caudal. Dado que tenemos el diámetro de la tubería, vamos a revisar qué sucede aquí. Muy bien, de la ecuación de continuidad, nosotros sabemos que velocidad es caudal sobre área y que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de S, o lo que es lo mismo, va a ser igual a V, simplemente. Muy bien, entonces tenemos aquí 0.005 metros cúbicos sobre segundo entre el área de la tubería, que sería pi sobre 4, por el diámetro, que es de 75 milímetros al cuadrado. Muy bien, tenemos entonces esta cantidad. Y nos da una velocidad de 1.1318. Vamos a ponerle aquí 1.1318 metros sobre segundo. Ya conocemos la velocidad v y por lo tanto conocemos la velocidad en v y la velocidad en s. Vamos aquí y aquí a poner esta velocidad. Entonces, esto es 1.1318 metros sobre segundo, 1.1318 metros sobre segundo. Esto es aplicando los datos que ya tenemos. Ahora, revisando los puntos, tenemos una incógnita en el punto B y en teoría no tenemos incógnitas entre A y S. Pero eso no es tan cierto, simplemente hay menos incógnitas entre A y S, pero podemos calcular cosas. Y eso es lo que vamos a revisar. Si yo hago la ecuación entre el punto A y el punto S, lo que hay es la tubería de admisión, la cual puedo despreciar, y la instalación de la bomba. ¿Sale? Entonces, vamos a calcular la ecuación. Aquí, de momento, voy a copiar la figura para que quede claro. Me la voy a llevar para acá. Entonces, ahí está copiada momentáneamente. Y vamos a establecer las ecuaciones de Bernoulli. Nosotros sabemos que la bomba lleva el flujo del depósito hacia acá. Entonces, el flujo va de A a S y luego a B. Entonces, comenzamos con la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto S. Entonces, planteando la ecuación, nosotros tenemos presión de A sobre gamma del agua más altura de A más velocidad de A al cuadrado sobre 2G. Luego vamos a sumar todas las bombas que hay en el camino. Entre A y S hay una bomba, por lo tanto le sumamos la altura de la bomba. No sumamos como sumatoria porque no hay varias, solo hay una. Luego no hay turbinas, pero lo que sí puede haber son pérdidas.
Entonces aquí le ponemos menos las pérdidas que hay entre A y S. Y entonces ahí vamos nosotros a poner ahora lo que sería las condiciones del punto S. Presión en S, altura en S, velocidad en S. Ahí están los tres términos. Muy bien. Ahora, ¿qué pérdidas hay de ir de A a S? Si S está a la salida de la bomba y estamos despreciando la tubería de admisión. Bueno, ya les había yo comentado que esto en conjunto, la bomba, con todo y su instalación, van a tener una cierta eficiencia y esa eficiencia ya está contemplando las pérdidas que hay por el funcionamiento de la misma. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya contemplamos una cierta eficiencia de la bomba, pues esta parte, lo que hay dentro de la bomba y en sus admisiones y salida, pues ya está contemplado de cierta manera en la caracterización de la bomba. Por lo tanto, la pérdida de la bomba ya está contemplada y lo que es el tubo de admisión se está despreciando. Entonces, nosotros podríamos considerar que todo esto, HB menos las pérdidas de A a S, me dan en sí un producto neto. Aquí puede haber pérdidas, pero a final de cuentas yo sé que a la salida de la bomba voy a obtener la presión de S que acabamos de indicar acá arriba, que es de 5.5 por 10 a la 5 pascales. Entonces, ¿qué pérdidas hay? No me interesa mucho saberlo, lo voy a contemplar dentro de la eficiencia total de este armado y por lo tanto yo podría despreciar esta parte o bien considerar, como en algún problema pasado, que todo esto se sustituye por la altura útil de la bomba. ¿Sale? Entonces, en cualquiera de los dos casos, vamos a quitar este. Y entonces tenemos esto, donde HB, como ya dije, es la altura ya neta útil de esta instalación de la bomba entre A y S. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta y las condiciones del problema, presión de A vale 0, Z de A vale 0, velocidad de A vale 0, bueno, pues vamos a eliminarlos. Presión de A, Z de A, velocidad de A. De tal manera que aquí puedo yo calcular la altura de la bomba. Tenemos los datos de presión en S, altura en S y velocidad en S. Muy bien, pues entonces sustituimos altura de la bomba es igual a 5.5 por 10 a la 5 pascales entre el peso específico, que sería 9.81, por 998.2 kilogramos sobre metro cúbico. Luego vamos a tener aquí la altura, que son medio metro, 0.5, y más velocidad al cuadrado sobre 2g, que sería 1.1318 al cuadrado sobre 2 por 9.81. Muy bien, con eso calculamos la altura de la bomba. Sería 5.5 por 10 a la 5 entre 9.81
por 998.2. Y esto más 0.5 más 1.1318 al cuadrado entre 2 por 9.81. Entonces esto nos da 56.73 metros. Recuerden que estoy manejando todo en sistema internacional y por lo tanto sé que esto nos tiene que dar en metros. Muy bien, una vez que tengo esa altura de la bomba, recuerden, es la altura neta de lo que me está dando la bomba. Bueno, pues vamos a calcular el inciso A, la potencia comunicada por la bomba a la corriente. Muy bien, entonces nosotros sabemos que la potencia de la bomba se calcula como gamma por H de la bomba por el caudal. Muy bien, entonces tenemos como gamma 9.81 que multiplica a 998.2. Esto quedaría en newton sobre metro cúbico. La altura de la bomba, 56.73 metros. Y el caudal de 0.005 metros cúbicos sobre segundo. Con esto calculamos la potencia de la bomba. Vamos a quitar esto de aquí, que nos está estorbando un poco. Vamos a llevarlo más para acá. O bueno, lo vamos a borrar. Entonces calculamos 9.81 por 998.2 por 56.73 y por 0.005. Esto nos da 2777.6 watts. Bueno, dejen borro esto, que quede todo igual. Ya sabemos que todo está en unidades homogéneas. Entonces aquí eran newton sobre metro cúbico, por metro queda newton sobre metro cuadrado. Y por el caudal nos queda newton sobre metro cuadrado por metro cúbico sobre segundo, nos queda newton por metro sobre segundo, lo que nos da los watts. Esa es la potencia que nos está brindando la bomba. Ahora, para esta potencia, nosotros sabemos que la eficiencia es de 0.75. Eso quiere decir que la bomba es activada por un motor, pero ese motor tiene que ejercer una potencia mucho más grande, dado que solo el 75% se aprovecha. Entonces, si nosotros decimos que la eficiencia es igual a la potencia de accionamiento, perdón, al revés. La eficiencia es la salida, que sería la potencia de la bomba. Esto es lo que entrega la bomba. Entre la entrada, lo que se le entrega a la bomba por parte del motor. Entonces, la eficiencia es la potencia de la bomba entre la potencia de accionamiento, o lo que es lo mismo, 0.75 es igual a 2777.6 entre la potencia de accionamiento. De ahí nosotros despejamos y obtenemos que la potencia de accionamiento es de, vamos a ver, 2777.6 entre 0.75.
nosotros necesitamos administrar 3703.5 watts o 3.7 kilowatts a nuestra bomba. Muy bien. Entonces, continuamos. Ya tenemos esto y tenemos este resultado de aquí. Muy bien. Ya calculamos la potencia que comunica la bomba a la corriente y la potencia de accionamiento. Esta es la potencia de la bomba y esta otra la de accionamiento. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle, este es el inciso A, este es el inciso B. ¿Qué más nos pide el problema? Nos pide calcular el par de accionamiento. Esa pregunta no es tanto de mecánica de fluidos, sino más bien de mecánica en general. Nosotros sabemos que la potencia se calcula como torque por velocidad angular. Si yo ya tengo la potencia y conozco la velocidad angular, bueno, pues entonces puedo conocer el torque. Ese torque, simple y sencillamente, va a ser potencia entre la velocidad angular. La potencia sería de 3703.5 watts. Y la velocidad angular, esa la habíamos calculado por acá arriba, de 156.03 radian sobre segundo. Entonces, esto nos va a quedar en newton por metro y sería algo así, 23.74 newton metro. Ahí tenemos otro resultado más. Muy bien, este es el inciso C. Ahora, para calcular la presión en el punto B, podemos establecer la ecuación de Bernoulli de A a B o de S a B. Como en ambos puntos A y S conozco todo, pues se me hace más fácil hacerlo desde el punto S y vemos que entre S y B lo que hay son los tramos de tubería y los dos codos. Muy bien, entonces vamos a plantear la ecuación. Nada más, vamos a alargar esto. Y entonces, ahora vamos con la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Esta ecuación va ahora entre S y el punto B. Como ya dijimos, entre S y B no hay bomba. Lo único que hay es tuberías y accesorios. Por lo tanto, la ecuación queda así. Presión en S sobre gamma más altura S más velocidad en S al cuadrado sobre 2G. No hay bombas, no hay turbinas, pero sí hay pérdidas. Aquí le voy a poner menos las pérdidas primarias que hay de S a B y menos las pérdidas secundarias que hay de S a B. Esto va a ser igual a presión en B sobre gamma más altura en B más velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Ahora,
vamos a notar nosotros que la velocidad en B es igual a la velocidad en S, por lo que estos dos términos se cancelan. Muy bien, sustituimos datos. Al sustituir datos vamos a tener presión en S 5.5 por 10 a la 5. Vamos a ver, aquí sería 5.5 por 10 a la 5 pascales entre 9.81 por 998.2 más 0.5, que es esta, ZS. Ahora, menos, aquí sería lambda por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2G, donde la velocidad va a ser la de la tubería. Luego, aquí las pérdidas secundarias sería menos las pérdidas secundarias que hay de S a B, que es 2 veces la Z del codo, hay 2 codos, por eso es 2 veces, por velocidad al cuadrado sobre 2G. Esto es igual a la presión en B, que no la conocemos, es lo que queremos calcular, entre 9.81 por 998.2 y más la altura en B, que serían 24 metros. Muy bien, entonces, para poder conocer aquí, necesitamos el factor de pérdida de los codos y el coeficiente de pérdida de la tubería. El factor de los codos ya lo tenemos, es de 0.25, pero aquí para la tubería nos hace falta lambda. Muy bien, entonces sabemos que la velocidad es de 1.1318 y sabemos que la viscosidad cinemática es 1.0038. El diámetro de la tubería es 75 milímetros. Muy bien, pues entonces vamos a calcular. Veamos, por acá teníamos la rugosidad también. Vamos a ver qué necesitamos. Entonces, vamos a calcular el número de Reynolds. Este de aquí ya sabemos que es 0.25 por cada codo, así que ese dato ya lo conocemos. Y ya sabemos la velocidad, solo nos falta lambda. Número de Reynolds es velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. Vamos a calcularlo. Sería 1.1318 metros sobre segundo por el diámetro de 0.075 metros entre 1.0038 por 10 a la menos 6. Muy bien. 1.1318 por 0.075 entre 1.0038 por 10 a la menos 6. Nos da 84.563. 8.456 por 10 a la 2, 3, 4. Muy bien, tenemos este valor, número de Reynolds, y sabemos que la tubería es rugosa. Vamos a tener un K sobre D, donde D es de 75 milímetros y K lo estimamos en 0.2 milímetros. Recuerden, ambos deben estar en milímetros o ambos en metros.
Entonces esto nos da 0.00267. Ahí está, K sobre D y el número de Reynolds. Entonces, lo que resta ahora es calcular lambda. Como el número de Reynolds está en la zona de transición y es esto con rugosidad, bueno, pues tal vez lo más adecuado sea aplicar la ecuación de Colebrook. Aquí está la tabla con las fórmulas para el cálculo. Pueden ver que en la zona de transición, tuberías rugosas, aplica Colebrook. Entonces vamos a copiar esta fórmula para emplearla en el cálculo de lambda. Muy bien. Bien. Aplicando un método de punto fijo, se sustituye aquí el cálculo de 1 sobre raíz de lambda con una variable auxiliar a. Esta variable a se modifica hasta que el valor sea igual. Empleando método del punto fijo, obtengo yo que 1 sobre raíz de lambda es 6.089, o bien lambda sería de 0.02697. También se puede usar el diagrama de Moody, pero aplicando sobre esta ecuación lo que ya les dije, lambda es de 0.02697. Este es el valor que yo voy a utilizar aquí, 0.02697. Entonces, ya tengo todos los datos. Las velocidades son de 1.1318. Podemos sustituir aquí en la velocidad 1.1318 y entonces calculan la presión en B. Vamos a calcular la presión en B ya para finalizar este problema. Y bueno, vamos a tener nosotros aquí 5.5 por 10 a la 5 entre 9.81 por 998.2 más 0.5 menos lambda, que vale 0.02697 por la longitud, que aquí nos dicen que son 500 metros de tubería entre el diámetro de 0.075. Entonces, vamos para allá. Serían aquí 500 metros entre 0.075 metros por velocidad al cuadrado, que sería 1.1318 al cuadrado entre 2 por 9.81. Aquí podría factorizar, pero lo voy a escribir tal cual, menos 2 por 0.25, que es el factor de pérdida de los codos, por 1.1318 al cuadrado entre 2 por 9.81. Eso es igual a PB entre I más 24. Aquí le voy a restar 24. Y todo eso lo voy a multiplicar por 9.81 por 998.2. Entonces, esto nos da 204.608 o 204.6
0,8. Esto quedaría en kilopascales. Bueno, pequeña corrección. El redondeo sería más bien a 609. Ah, no, perdonen. Perdón. Estaba viendo otro dato. Si es 608. Y con eso concluye este problema.